Hoy en el video, exploramos la asombrosa verdad sobre los descendientes de Caín. YouTube. La verdad sorprendente sobre los descendientes de Caín. Caín fue el primer ser humano, nacido de otro ser humano. Trágicamente, su vida y las vidas de sus descendientes estuvieron marcadas por tragedias, maldiciones y hasta asesinatos. Puede sorprender a algunas personas aprender que la Biblia describe varios casos de maldiciones. Después de la caída del hombre, Adán, Eva y el serpiente fueron maldichos. Luego, Eva dio a luz a sus hijos. Ahora, el hombre Adán conocía a Eva como su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, «He conseguido un hombre, bebé, hijo, con la ayuda del Señor». En Génesis 41, Adán tuvo una relación íntima con su esposa Eva, y cuando ella dio a luz a Caín, reconoció que solo fue posible con la ayuda del Señor. Eva lo llamó Caín, lo que significa adquisición, y puede haber pensado que era el semilla prometido. Eva probablemente creía que Caín era el semillero de Dios que venía de ella y vencería al serpiente. En realidad, en sus brazos llevaba a un asesino. Abel presentó al primer nacido de su manada como sacrificio mientras Caín ofreció el fruto de la tierra. Génesis 469. Y el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué pareces molesto? Si haces bien, creyendo en mí y haciéndolo aceptable y agradable para mí, no te será aceptado. Y si no haces bien, pero ignores mis mandamientos, el pecado se agacha ante ti. Su deseo es que te sobresaltes, pero debes dominarlo. Caín conversó con Abel, su hermano, sobre lo que Dios había dicho. Y cuando estaban solos, trabajando en el campo, Caín atacó a Abel, su hermano, y lo mató. Luego el Señor dijo, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él mintió, y dijo, no lo reconozco. ¿Soy el guardián de mi hermano? Dios sabía la respuesta a la pregunta que hacía a Caín. Le dio una oportunidad a Caín para confesar su pecado y hacerle justicia. Pero Caín trató de engañar a Dios, pero resultó inútil, sin poner solo en lenguaje en español, garantizando que se mantenga dentro del mismo lenguaje como lenguaje en español, con corrección gramatical. Él era necio al creer que Dios no sabía dónde estaba Abel, o que podía ocultar su pecado ante Dios. Caín dice, soy el cuidador de mi hermano. Caín es conocido por el acto de matar a su hermano Abel, a pesar de haberlo debido proteger. La motivación detrás de su acto violento fue la celosía, ya que estaba envidiando el éxito de su hermano. Caín no había sufrido daño alguno por parte de Abel, pero aún así lo tomó su vida debido a la celosía espiritual. Judas se marcha y emite una advertencia sobre el camino de Caín, que incluye el desconfianza, la religión falsa, lo que lleva a la celosía, la persecución de aquellos que son verdaderamente piadosos y finalmente a la ira enojosa. La maldición de Dios sobre Caín. Génesis 4, 10, 12. El Señor dijo, ¿qué has hecho? La voz del sangre inocente de tu hermano se eleva a mí, buscando justicia. Y ahora estás condenado, del suelo que ha abierto su boca para recibir la sangre derramada de manos tuyas. Cuando cultives el suelo, ya no producirá su fuerza plena. Se opondrá a producir buenas cosechas para ti. Serás un fugitivo y un vagabundo, navegando sin rumbo en la tierra en perpetuo, sin casa, un desterrado degradado. La ira celosa de Caín culminó en el asesinato de su hermano Abel. Sin embargo, Abel aún transmite que lo que importa es llevar una vida de fe. Cuando una respuesta insolente e impenitente se enfrentó a la pregunta amorosa del Señor, él pronunció el juicio de Caín. Ya no podría hacerse una vida de las manos en la tierra, sino que vagaría como un fugitivo en el desierto. La sangre de Abel habló, y habló de justicia. La sangre de Jesús habla, pero de mejores cosas, de gracia y del pecado juzgado. Hebreos 12:24.
y a Jesús, el mediador de la nueva alianza que une a Dios con los hombres, y al arroyo rociado que habla de la misericordia, un mensaje mejor y más noble y más gracioso que la sangre de Abel, que pregonaba venganza. El funcionamiento de las maldiciones y bendiciones no es aleatorio o difícil de predecir. Por el contrario, ambos operan según leyes eternas e inmutables. Para el B, sin poner A, solo en lenguaje español, asegurando que se mantiene dentro del mismo lenguaje como lenguaje español, con corregido de la gramática. De nuevo, debemos buscar una comprensión correcta de estas leyes. En Proverbios 26:2, Salomón establece este principio en lo que se refiere a las maldiciones. Una maldición sin causa no será ligera, Proverbios 26:2. Al igual que las aves voladoras como el halcón errante y la golondrina en su vuelo, sembrar una maldición sin causa no llega a una luz sobre los inocentes. En Génesis 4:13-15, Caín dice al Señor: «Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Mira, has expulsadome hoy de la cara de la tierra, y de tu presencia me estaré ocultando, y seré un fugitivo y vagabundo errante en la tierra, y quien me encuentre matará a mí». Y el Señor dijo: «Por tanto, quien mate a Caín, una venganza 7 veces peor le tomará a él por mí». Génesis 4:13-15. El Señor también puso una marca protectora en Caín para que nadie lo matara. Caín lamentaba las consecuencias de su pecado, pero no era una verdadera expresión de arrepentimiento por su pecado. Incluso así, el Señor puso una marca protectora en Caín para garantizar su seguridad, y maldijo a cualquiera que lo atacara. Caín abandonó la presencia del Señor, triste por su exilio. Como resultado, Dios marcó a Caín con una señal que serviría como un refugio y lo identificaría. Aunque muchos han especulado sobre la naturaleza de esta marca, su naturaleza exacta sigue siendo desconocida. La palabra hebrea para marca es Edi, Aleph, que denota una marca, señal o símbolo. En otras partes de las escrituras hebreas, Abd aparece 79 veces y se traduce comúnmente como señal. De acuerdo con la palabra hebrea, no está claro qué exactamente era el signo que Dios puso en Caín. Sin embargo, fue una señal que indicaba que Caín no debía ser asesinado. Aunque algunas personas creen que la marca era un cicatriz o un tatuaje en el cuerpo de Caín, la naturaleza exacta de la marca no es el foco principal del pasaje. En cambio, el énfasis está en cómo Dios evitaría las personas no podían tomar venganza contra Caín. Por cualquier cicatriz que tuviera Caín, cumplía este propósito. El sufrimiento de Caín, el primogénito, es un patrón que se repite, comenzando desde su padre, Adán, hasta Esaú y Isaac. Caín se aleja y se casa. Génesis 4, 16-17. Entonces Caín se alejó de la presencia manifiesta del Señor, y vivió en el país de Nod, errante en el exilio, al este de Edén. Caín conoció a su esposa, una descendiente de Adán, y concibió y dio a luz a Enoc, y Caín construyó una ciudad y la llamó Enoc, según el nombre de su hijo. La identidad de cierta mujer mencionada en la Biblia ha intrigado a muchos cristianos. El misterio que sigue sin respondido es quién fue esta esposa y de dónde provino. Sin embargo, la Biblia proporciona pistas que pueden ayudarnos a resolver este misterio. Lo que sabemos con certeza es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. La Biblia dice: después de que nació Seti, Adán vivió otros 800 años y tuvo otros hijos y hijas. Génesis 5:4. Esta versión sugiere que Adán y Eva tuvieron muchos hijos además de Caín y Seti. Por lo tanto, es razonable asumir que Caín se casó con una de sus hermanas o un pariente cercano. Sin embargo, en la actualidad, casarse con un pariente cercano se considera generalmente inaceptable, debido a las posibles complicaciones genéticas, pero era una práctica común en la historia temprana del ser humano. Caín se casó con su hermana o otros parientes de sangre,
Y Génesis 5, 4 específicamente, menciona que Adán tuvo hijos. El matrimonio entre parientes cercanos no era ilegal ni era riesgoso genéticamente. No fue hasta mucho después, en el libro del Levítico, que Dios estableció leyes que prohibían casarse con un hermano o sobrina. Ninguno de ustedes podrá acercarse a nadie cercano de Caín a él para descubrir su desnudo, dijo yo, el Señor. Levítico 18. 6. Antes de que Dios prohibiera determinados tipos de matrimonio, no había restricciones sobre quién podía casarse. Sin embargo, una vez que Dios estableció las leyes de Moisés, también se establecieron las regulaciones para evitar el matrimonio incestuoso. Dios prohibió ciertas relaciones, lo que hizo que fuera ilegal casarse con su madre, padre, hermana, hermano, medio, esposa de su hermano, tía, tío, madrastra, nieta, yerno o yerno. No debe descubrir la desnudez de tu padre. Eso es la desnudez de tu madre. Ella es tu madre. No debes descubrir su desnudez. No debes descubrir la desnudez de la esposa de tu padre. La desnudez de tu padre. Debes respetar la desnudez de tu hermana, ya sea hija de tu padre o de tu madre, sea quien naciera en casa u otro lugar. No debes descubrir su desnudez. Ellas son tu propia desnudez. Eso es tus propios descendientes. Durante el tiempo de Moisés, Dios prohibió las uniones matrimoniales para evitar el riesgo de producir descendencia malformada en dicha unión. Esta ordenanza también garantizó la salud futura de las naciones de Israel. Además, esta ordenanza fortalecía la estructura de unidad familiar al desacuar tales prácticas. No se proporciona información sobre cuándo Caín mató a Abel o la edad en la que ocurrió este asesinato en el texto bíblico. Solo se menciona que sucedió al final de los días. No es necesario asumir que Caín y Abel eran jóvenes o adolescentes en ese momento. Si cada uno de ellos tenía más de 50 años, podrían haber existido un gran número de personas en ese tiempo. Esto se respalda por el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos además de Caín y Abel. En Génesis 5:3-4, se dice: Cuando Adán había vivido 130 años, concibió a un hijo en su semejanza, según su imagen, y lo llamó Seth. Después de haber concebido a Seth, Adán vivió otros 800 años y tuvo otros hijos y hijas. El texto bíblico dice que Adán tenía 130 años cuando nació Seth y vivió otros 800 años. Dios prometió multiplicar grandemente a la humanidad sin poner ahí, solo en lenguaje español, asegurando que se mantenga dentro del mismo lenguaje como lenguaje español, con corrección gramatical. En la tradición judía, se cree que Adán tuvo 33 hijos varones y 23 hijas. Esto implica que mucha gente vivía en el tiempo de Caín y Abel. Se estima que alrededor de 32,000 personas podrían haber estado vivas cuando ocurrió este trágico evento. Vidas largas. Las escrituras de Génesis 5 describen las longas vidas de los descendientes de Adán. Si asumimos que cada pareja dio a luz hijos por solo la mitad de su vida, entonces la población en el momento de la muerte de Adán podría haber sido bastante grande. Además, la genealogía en Génesis 5 indica que todos los descendientes de Adán, hasta Lemec, tuvieron otros hijos varones y hijas. Tomando estos hechos en cuenta, encontrar una esposa para Caín no habría sido un problema. Antes de su desterramiento, Caín tendría muchas mujeres de las que elegir como esposa. Según la Biblia, en el tiempo de Noé no había otras personas alrededor excepto la familia de Noé. Como resultado, sus nietos no tuvieron otra opción sino casarse con hermanos o primos. Esto se menciona en 1 Pedro 3:20 y Génesis 7:7. Además, es importante señalar que Abraham se casó con su media hermana, como se menciona en Génesis 22:12, Bica y Duosi. En cambio, Isaac se casó con la hija de su primo Betuel, Rebeca. Jacob, quien era primo de Lea y Rachel, se casó con ambas.
Por lo tanto, es evidente que la Biblia no prohibía el matrimonio de parientes cercanos hasta el tiempo de Moisés. Génesis 20, 12. Además, ella realmente es mi media hermana. Ella es hija del padre de mí, Tera, pero no de mi madre, y se convirtió en mi esposa. Basándonos en la información proporcionada en la Biblia, no está claro con quién se casó Caín. Sin embargo, podemos hacer una suposición educada de que probablemente se casó con una de sus parientes cercanas. De acuerdo con Génesis 4:14, Caín temía por su vida después de matar a Abel, lo que indica que ya había otros descendientes de Adán y Eva viviendo en el mundo. La realidad de que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos antes de que Caín tomara una esposa se menciona en Génesis 54. Es muy probable que no solo había niños sino también nietos de Adán y Eva viviendo en el tiempo de la muerte de Abel. Leemos, y él construyó una ciudad. El comienzo de la industria y la urbanización se puede ver aquí. El hombre centrado desde el principio, la ciudad se llamó por el nombre de su hijo, no centrado en Dios. La caída de la raza humana continuó y aún aumentó. Las generaciones siguientes a Caín. Génesis 418:22. Así nació de Enoc Irod, y Irod se convirtió en el padre de Mauhel, y Mauhal se convirtió en el padre de Matusael, y Matusael se convirtió en el padre de Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 esposas. El nombre de una era Ada, y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabel. Él se convirtió en el padre de aquellos pastores nómadas que viven en tiendas, y tienen ganado y cría bestias. Su hermano se llamaba Yubal. Él se convirtió en el padre de todos aquellos músicos que tocan la lira y la flauta. Sila dio a luz a Tubal-Caín, el herrero, artesano, y maestro de todo artista en instrumentos de bronce y hierro. La hermana de Tubal-Caín era Nema. De acuerdo con la genealogía de Caín, Lamec era el 6º hijo de Adán, y su nombre probablemente significa conquistador y hebreo. Sin embargo, su arrogancia contrasta fuertemente con la piedad de Enoc, quien también era el 6º de Adán y Set. Lamec, un personaje de la historia bíblica, nombró a sus esposas y hijas reflejando su enfoque cultural en la belleza física y externa. El nombre Ada significa placer, adorno o belleza, mientras que Sila significa sombra, probablemente referente a una sofisticada cobertura de cabello. La hija de Lamec se llamaba Nema, que significa amorosidad. El orgulloso desafío de Lamec. Génesis 4.23-24. Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, escucha mi voz. Ustedes, las esposas de Lamec, escuchen lo que yo digo. Fray mató a un hombre solo por herirme, y a un niño solamente por golpear, atascándome. Si Caín es vengado 7 veces como el Señor dijo, sin poner ninguna coma, solo en lenguaje español, garantizando que se mantenga dentro de la misma lengua del lenguaje español, con corrección gramatical. Si Lamec fuera vengado 77 veces, Lamec se enorgulleció de su matanza de otro, y creyó prometer una represalia más significativa, que Dios demuestra un gradual deterioro entre los seres humanos. La raza humana experimentó un rápido deterioro, lo que podemos describir como una devolución. Leemos. Esto es una representación de una perspectiva centrada en el hombre. La ciudad era la ciudad de Caín. El foco de Lamec fue sus hermosas esposas y su supuesta fuerza. Pero para todos los exaltamientos de Lamec, ni él ni sus descendientes nunca se escuchan mencionar de nuevo en la Biblia, vino a nada. A veces, las maldiciones pueden provenir de generaciones anteriores. Esto significa que no hay esperanza. La raza humana continúa así. No, hay esperanza. A medida que avanzamos, descubrimos que Dios ha proporcionado un remedio. El miembro destacado de los descendientes de Caín es el exaltado Lamec. Las 21 palabras de su discurso constituyen lo que a menudo se considera un ejemplo del más temprano poema. Desde el comienzo de varios aspectos de la civilización está resaltado en esta sección.
El intercambio de golpes tal vez denota el inicio de las guerras entre los humanos. Interesantemente, con todo lo citado en su pasaje, no hay origen del reino. Esto es especialmente interesante ya que en los registros de la antigua Near East, el reinado era una de las principales mejoras dentro de la civilización. La construcción de ciudades, múltiples esposas y la iniciación de la guerra están tres elementos más consistentemente asociados con reyes en la literatura antigua. En Génesis 4, Lamec está más estrechamente relacionado con acciones típicas vinculadas con el reinado. El texto se mueve de Caín, inculpable a Lamec defensor, las artes metálicas, la primera canción sobre violencia y sangre. En la canción, Lamec explica a sus esposas que mató a un joven en autodefensa. Sin embargo, debido a que no era premeditado como el asesinato de Caín a su hermano, Lamec estaría mucho más protegido de la venganza. En este discurso grabado de Lamec, parece que fue un hombre malvado. Primero, él habla a sus esposas de manera respetuosa, esperando gran atención y observancia. Escucha mi voz, esposas de Lamec. Segundo, era brutal y sangriento alrededor de él. He matado, o mataría a un hombre en mi herida y a un joven en mi lesión. Admitió tener un espíritu feroz. Mientras que la familia de Caín perpetuó más rebeldía contra Dios, la línea de Caín construyó la ciudad de los hombres. Este proyecto alcanzó su clímax posteriormente con la construcción de la Torre de Babel. Tanto entonces como ahora, los hombres sin Dios están impulsados hacia el edificio de grandes empires en desafío a Dios. Normalmente consolidan el poder para establecer un gobierno que carece de la gobernación de Cristo. Desde que Caín construyó su primera ciudad, este ha sido el deseo de los hombres que huyen de Dios. También considera la rebelión adicional de Lamec, el bisnieto great de Caín. A más de un siglo después del decreto de Dios contra Caín, Lamec continuó burlándose y distorsionando la palabra de Dios. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y obediencia? La vida de un vagabundo, el vagabundo y el extraño, está maldito. Es una vida vacía de relaciones a largo plazo, responsabilidad y una comunidad auténtica. Es muy parecida a una vida en la ciudad moderna. Mientras los hombres construyen sus ciudades y se mueven de comunidad en comunidad, gradualmente renuncian a mantener las relaciones cercanas y la responsabilidad. Un corazón que constantemente busca alejarse de las relaciones con Dios y con hermanos y hermanas no es uno al que debemos desear. Ellos se vuelven cada vez más cómodos en su mundo de anonimato. En cambio, déjese trabajar tener buenas relaciones con sus familias e iglesias. Este es todo lo que sabemos del Fa, sin poner, solo en español, asegurando que permanece dentro del mismo idioma de español, con corrección gramatical. La muerte de Caín en la diluvión universal hasta que lo encontramos totalmente eliminado. Génesis 4, 25-26 Adán conoció a Eva nuevamente como su esposa, y ella dio a luz a un hijo al cual llamó Set, porque dijo: Dios ha concedido otro hijo para mí en lugar de Abel, porque Caín lo mató. A Set también nació un hijo, al que llamó Enosh, hombre mortal, hombres. Al mismo tiempo, los hombres empezaron a invocar al nombre del Señor y a adorarlo a través de la oración, elogio y la gratitud. Después de esta terrible historia de desobediencia en la línea de Caín, el capítulo termina con una luz de esperanza. En contraste con la línea de Caín, Dios seleccionó un nuevo árbol familiar. Dios dio a Eva un hijo llamado Set, en lugar de Abel. Set ilustró el mismo tipo de adoración como su hermano muertos Abel y Set. La adoración orgullosa, como se practicó por Caín, señala hacia sí mismo. La adoración humilde, como la practicaban Abel y Set, invoca a Dios. Hebreos 11:13 Woe a ellos, porque han seguido el camino desafiante de Caín y por beneficio se han lanzado headlong en el aire de Baal y han perecido en la rebelión de Coré.
No es sorprendente que cuando Dios necesitaba un sirviente obediente cientos de años después, lo eligió de la línea de Set. Los canitees. ¿Quiénes eran los canitees? Los canitees fueron un pueblo que vivía cerca de Canaán en la época de Abraham. Génesis 15, 18-21, Biblia ampliada. En el mismo día en que el Señor hizo un convenio, promesa sagrada con Abraham, dijo: a tus descendientes los he dado esta tierra, desde el río Egipto al gran río Eufrates, la tierra de los caniteos y los cananeos y los cademeos y los cademeos y los querasitos y los repaleim, y los amorreos y los cananeos y los jebuseos. La Biblia describe interacciones positivas entre los israelitas y los caniteos. Jethro, también conocido como Rul, fue el padre de Moses y un sacerdote canite, Jeshe 11:6. Jethro vivía al sur de Canaán, cerca del monte Sinaí, Éxodo 31. Cuando Moses huyó de Egipto, él, sin poner nada, solo en el idioma español, garantizando que se mantenga dentro del mismo idioma como el español, con corrección gramatical, viajó a Median, donde conoció a las 7 hijas de Jether, todas ellas pastoras. Eventualmente, Moses se casó con una de ellas, una mujer llamada Sapura, según se menciona en Éxodo 2, 16-21, convirtiéndose así en miembro de la tribu de Canite. Residió con los canites durante varios años antes de ser elegido por Dios para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. Parece que los canites que vivían en Median tenían suficiente conocimiento sobre el único Dios para mantener un sacerdote. Rul, cuyo nombre significa Dios, era el sacerdote de ellos. Después del Éxodo, el conocimiento de Dios de Rul aumentó considerablemente, y él se unió a Moisés y Aarón en ofrecer sacrificios expiatorios y otras ofrendas como acto de adoración al Señor. Éxodo 18, 9-12, Biblia ampliada. Jether se alegró por todas las cosas buenas que el Señor había hecho a Israel, rescatándolos de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, rescatando a la gente de bajo la mano de los egipcios. Entonces, Jether, padre del suegro de Moisés, tomó una ofrenda expiatoria y otras ofrendas para ofrecerle a Dios, y Aarón llegó con todos los ancianos de Israel a comer un almuerzo con el padre del suegro de Moisés ante Dios. Parece probable que los canites y los midianitas tuvieran algún tipo de relación. Rul, quien Moses conoció, vivía en Median. En Números 10:29, se refiere a Jether como Rul el midianita, aunque él también es identificado como canite en otras partes de la Biblia. Además, la tribu de los reacobitas está vinculada a los canites en 1 Crónicas 2, 5-11. Durante el Éxodo, los canites fueron amistosos y hospitalarios con Moisés y los israelitas. Se cree que Jether, Hobab y muchos otros canites acompañaron a Moisés y a sus seguidores hasta Canaán. Éxodo 18, 9-7, Números 10-29-33, después de establecerse cerca de Jericó por un tiempo, sin poner el cis, solo en lenguaje español, asegurando que se mantenga en el mismo lenguaje que el lenguaje español, con corrección gramatical. Aunque el texto original no se puede traducir directamente al español, aquí hay una posible traducción que intenta mantener la estructura y el contenido del texto en inglés. A pesar de esto, es importante tener en cuenta que la Biblia no asocia a los kenitas con Caín. Aunque los autores bíblicos mencionan un grupo étnico llamado canites, que se creía relacionado con Caín, incluso después del diluvio, no se puede afirmar con seguridad que esto sea cierto. Es posible que los descendientes de Caín hayan sobrevivido al diluvio a través del matrimonio con los descendientes de Set, el antepasado de Noé. Además, la Biblia no especifica los orígenes de las esposas de Noé, ni de sus hijos, por lo que es posible que éstas fueran descendientes de Caín. Existe una tercera posibilidad que algunos creen en relación con la historia de la inundación en la Biblia. Esta visión sugiere que había 2 grupos de personas presentes después de la inundación, aunque no estaban supuestamente allí.
Estos dos grupos son los quinitas y los nefilim. Según esta visión, la descripción de la inundación como cubriendo toda la tierra en la Biblia no está destinada a ser tomada literalmente. En su lugar se cree que es un hipérbolo utilizado para describir una inundación catastrófica con un propósito específico. Este propósito era deshacer o destruir el mundo para que Yahweh pudiera restablecer el orden en la creación. Se sugiere que la inundación no necesitaba destruir a toda la humanidad para lograr este propósito literalmente. Algunos comentaristas rabínicos, como Rashi, han presentado teorías sobre la muerte de Caín. Un midrash extrabíblico sugiere que el Ameque ciego mató accidentalmente a Caín mientras cazaba con su hijo. Según la literatura extrabíblica, existe otra teoría acerca de la muerte de Caín. La teoría sugiere que una casa de piedra se derrumbó sobre Caín, matándolo. El libro de los Jubileos afirma que Caín fue castigado justamente por asesinar a su hermano Abel. El texto dice, pues con una piedra había matado a Abel, y con una piedra fue ejecutada la justicia, libro de los Jubileos 431. Sin embargo, es importante destacar que la Escritura nunca menciona explícitamente cómo murió Caín. Por lo tanto, cualquier explicación registrando su muerte es meramente especulativo. Permítanos rezar. Dios amoroso y gracioso, nos presentamos ante usted hoy con corazones abiertos y mentes ansiosas, buscando profundizar nuestro conocimiento de su palabra, la Biblia. Al emprender este viaje, pedimos tu guía y sabiduría para iluminar las verdades ocultas en sus pasajes. Ayúdanos, Señor, a acercarnos con humildad, reconociendo que sus enseñanzas son sagradas y profundas, pero destinadas a ser accesibles a todos los que deseen conocerlo mejor. Otórganos la paciencia para estudiar diligentemente y el discernimiento para interpretar correctamente y sin poner Yahvé solo en lenguaje español, garantizando que se mantenga dentro del mismo idioma como lenguaje español, con corrección ortográfica. Ojalá tenga el valor de aplicar lo que aprendemos en nuestras vidas diarias. Que tu Espíritu Santo sea nuestro compañero constante mientras exploramos las Escrituras, abriendo nuestros ojos para ver las maravillas de tu amor y la riqueza de tu gracia tejidas en sus historias y enseñanzas. Ayúdanos a comprender la narrativa sobre el redimido desde Génesis hasta Apocalipsis, y a ver cómo cada parte se encaja en el hermoso manto de tu plan para la humanidad. Padre, pedimos una mente clara mientras enfrentamos pasajes que podrían ser difíciles de entender o reconciliar con nuestras propias preconcepciones. Darnos la sabiduría para discernir entre lenguaje literal y figurativo, entre contexto cultural y verdad eterna, de manera que podamos interpretar tu palabra fielmente y precisamente. Pedimos un espíritu de unidad entre tus hijos mientras discutimos sobre la Biblia, reconociendo que podemos tener diferentes perspectivas e interpretaciones. Ayúdanos a escuchar con respeto y humildad, y siempre buscar la verdad que nos acerque a ti. Por aquellos que son nuevos en estudiar la Biblia, o que podrían sentirse intimidados por sus complejidades, pedimos que tengan el valor para emprender el primer paso, la perseverancia para continuar y el placer de descubrir los tesoros ocultos en sus páginas. Por aquellos que han estado estudiando tu palabra durante años, pedimos un renuevo sentido de asombro y admiración, que nunca sean estancados ni complacientes en su comprensión, sino que siempre busquen profundizar en su relación contigo. Por sobre todas las cosas, Señor, ayúdenos a recordar que el objetivo principal del estudio de la Biblia no es solo adquirir conocimientos, sino conocerte más íntimamente y ser transformados en semejanza de tu Hijo Jesucristo. Que nuestro estudio de las Escrituras nos amece amarlo más profundamente, amar los unos a los otros con mayor intensidad y vivir vidas que glorifiquen tu nombre. Ofertamos esta oración en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien es la palabra viva encarnada. Amén. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.